Bienvenido Alejandro Hartman a Cosas Raras para Gente Normal. ¿Cómo estás, Lucía Ríos? Y Keke Duplá, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Hola, gracias por atendernos. Por favor, un placer. Bueno, Alejandro, la verdad que tengo muchas preguntas y creo que estaría hablando horas con vos, pero me gustaría arrancar por lo primero, que es el testimonio de estos hermanos que por casi 30 años no hablaron con nadie y hablaron con vos, y yo leí en una nota que no sé si fue algo de casualidad o qué, que vos hablaste un poquito de Messi con ellos, con alguno de ellos dos, y ahí también se logró una buena charla. ¿Cómo fue ese primer acercamiento con ellos? Bueno, a ver, obviamente el primer acercamiento lo hizo la productora que me llamó a mí para hacer el proyecto. Venían hablando ellos, los dos están casados y tienen, bueno, sus esposas que obviamente están afuera de la cárcel. Entonces son como su contacto con el exterior. Entonces, bueno, una vez que ellos, en realidad no, mentira, uno de ellos no quiso hablar, Eric no quiso hablar, y solo Lyle aceptó. Entonces, bueno, una vez que Lyle les pareció que podía ser interesante hablar conmigo, y Lyle en particular es el que nunca había hablado desde los años 90, Eric sí había dado una entrevista para un documental antes de la pandemia, cuando todavía estaban separados, ellos estaban en dos cárceles distintas y después los juntaron. Entonces, cuando Lyle aceptó hablar conmigo, la primera charla, sí, obviamente había que romper un poco el hielo y hablar de algo, era en inglés. Yo no hablo tan bien inglés, o sea, hablo, si no lo hubiese podido hacer, pero no tan bien. Entonces, bueno, él me empezó a hablar algunas palabras en castellano que le había enseñado su abuela, y no sé qué, y después en un momento surgió el tema del fútbol, porque era 2022, y él mismo me comentó, ahora se viene el Mundial, yo voy a seguir a Argentina. Ah, mirá. Y salió un poco ese tema. Claro, porque recordemos, para quienes no vieron el documental, los hermanos Menéndez, su familia viene de Cuba, son cubanos y cubanas. El padre, en realidad, la mitad de la familia. El padre. Claro, la mitad, es verdad, tenés razón, la mitad del padre, los otros son norteamericanos, es verdad. La verdad es que cuando vi lo de Messi, dije, qué universal que es este señor argentino futbolista. Pero, ¿qué te pasó a vos en todo el proceso? Realmente, yo cuando vi el documental y leí algunas entrevistas, pensaba en vos, ¿no? Y pensaba cómo después de haber hecho documentales que tenían que ver con nuestra historia, y acá te estabas metiendo en una historia de un país, que este caso fue emblemático, ¿cómo te preparaste vos para encarar también algo único, que era que alguien estuviese hablando, o sea, en el caso de los hermanos, con una persona de otro país, pero también por primera vez? ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo te preparaste? La verdad es que me lo tomé como un re desafío. Por ejemplo, una de las cosas que hice fue ponerme a estudiar inglés un tiempo. Claro. Cosa que, digo, como te digo, yo hablo más o menos. De hecho, yo viví un tiempo en Estados Unidos, no mucho, así menos de un año, hace mucho, en la época en la que ellos recién habían cometido el crimen, así que un poco conocía del caso, era muy joven. Claro. Pero no me sentía cómodo, digo, no soy una persona que no miro ni películas sin subtítulos, ni leo ni libros en inglés, como no tengo esa cultura. Entonces una de las cosas que hice fue ponerme a estudiar inglés, primero que nada. Y obviamente eso, investigar sobre el caso, que es lo que hago habitualmente. Y lo que significaba el caso y la historia en Estados Unidos. Y me resultaba muy desafiante también justamente hablar un poco de una historia tan norteamericana y en un punto para un público norteamericano. Y de cualquier manera yo siempre me tomo, cuando hago estos documentales para plataforma en especial, más que cuando hago mis docus más independientes, que también es como otra faceta que tengo, pero siempre trato de hacerlos como muy universales. Me interesa mucho que lo entienda gente de todo el mundo. Entonces trato de ponerle esa mirada, y me parecía que en este caso, si me llamaban a mí, bueno, algo de eso tenía que poder ponerle. Entonces me parecía importante que se entienda también acá en Argentina o en otras partes. Pero bueno, eso era un re desafío, ¿viste? La cuestión norteamericana, si daba para hablar de las cuestiones de la tenencia de armas, que es todo un tema que para nosotros lo vemos muy distinto a como lo ven ellos. Bueno, distintas cosas, como me puse a investigar para ponerme en contexto, ¿viste? Sí, ¿y cómo pensás que cambió tu forma de ver o de encarar un documental? En este caso, no. ¿O en qué te transformó? No la manera de encarar un documental. Sí trajo nuevos desafíos muy, muy distintos, porque, a ver, por un lado,
fue un golpe tremendo cuando me enteré que no podía ir con una cámara a entrevistarlo a Lyle. Entonces, que iban a ser telefónicas las llamadas. Eso fue tremendo porque no me imaginaba... Claro, el recurso. El recurso, exactamente. ¿Cuál es el recurso que hacemos? Ponemos, de hecho, filmamos cosas que después no usábamos porque no sabíamos... ¿Viste qué poner? La forma de onda, poner un teléfono, una mano... ¿Cómo sostener algo que iba a durar cerca de 2 horas y cuya base tenía que ser este testimonio? Eso fue así como muy importante. Y después otra cosa que me pasó es que yo en general trato de no conocer mucho a mis entrevistados antes. Me interesa como tener todo en la entrevista, en el momento. No es que no lo hago, porque digo, con Carrascosa me junté antes, con todos me junto un rato antes, pero no entro en mucha profundidad. Lo mismo que yo cuando hice Nair Galarza también, digo, la fui a conocer a Nair a la cárcel, pero trato de dejar todo para la entrevista, y la entrevista es limitada. Tengo un tiempo, digo, claro. Tengo un día, 2 días, 3 días en la de Carrascosa, que fue la más larga. Lo que me pasó acá es que cuando empecé a hablar con Lyle me di cuenta que no iba a ser una entrevista, sino que, porque Lyle estaba muy atajado, era como muy... yo no lo sentía cómodo para ser entrevistado. Él no iba a estar cómodo si yo me empezaba a tirar preguntas. Entonces, enseguida me di cuenta que tenía que ser más como una charla. Y lo que terminó sucediendo es que esa charla se fue prolongando y terminó durando meses. Entonces hablábamos una vez por semana, pero hablamos varios meses. Y nunca hice una entrevista tan larga. Claro. Digo, fue algo como novedoso para mí. Y después cuando pude hablar con Eric, que Lyle le dijo a Eric que tenía que hablar conmigo, que era algo que le iba a hacer bien, dijo algo así. Claro. Ahí también se prolongó más de lo pensado, y eso para mí fue novedoso. O sea, nunca hablé tanto con alguien como con los hermanos Menéndez. No, me imagino. ¿Y cómo fue el después? Cuando terminó todo, ¿ellos vieron el documental antes de que se estrene? No lo sé porque yo no estoy en contacto ahora con... O sea, tengo contacto a través de una persona. Lo que pasa es que es muy difícil... Yo no los puedo llamar y claro. Ellos no me pueden llamar a mí. En su momento lo podíamos hacer porque yo tenía un número virtual de Estados Unidos sacado vía Skype, toda una rareza, que de hecho después dejó de funcionar. Fue todo muy complejo técnicamente para que ellos me llamaran y yo pudiera grabarlo. Y ahora estoy como sin contacto con ellos. Entiendo que los parientes seguro lo vieron, y ellos no sé porque es muy limitado lo que pueden hacer en la cárcel. Sé que saben del documental, saben todo lo que tienen que saber, eso seguro. Y en general creo que más o menos les ha gustado. Sí. Creo que sí. Esperemos. Che, Ali, cuando empezás a producir un trabajo como este, ¿pensás en la repercusión o lo haces más allá de lo que pueda suceder? A ver, esa es una buena pregunta esa. A mí me gusta hacer películas, es algo que descubrí con el tiempo. No siempre lo pensaba de la misma manera, pero a mí me gusta que las películas las vea la gente. Como te digo, es algo que aprendí con el tiempo. Me parece importante que las vea la gente, y más cuando trabajas en documentales. Los documentales creo que tienen una función social, aún estando en plataformas y dentro de lo que puede ser el negocio de las plataformas. A mí me interesa, yo creo que el documental tiene que tener una función social, tiene que hablar de algo, tiene que dejar pensando a la gente en algo. Entonces de alguna manera, cuando me acercan una propuesta, una idea, yo evalúo un poco eso, qué repercusión puede tener, no tanto en números de gente, sino de qué puede invitar a la gente a conversar, claro. Sobre qué temas puede disparar. Entonces, bueno, en este caso era, mi primera mirada fue un poco muy argentina o no norteamericana, y tenía que ver con, el tema de las armas, el tema de la pena de muerte, todos esos temas que a uno le llaman la atención desde acá, de la cultura y la justicia norteamericana. Y obviamente cuando empecé a saber más de la historia me di cuenta que esto tenía que ver con el abuso sexual infantil, con cuestiones súper pesadas y universales, y me parecía que eso tiene que tener repercusión, y que justamente una historia que fue tan escandalosa y famosa en los Estados Unidos puede invitar a hablar de eso. Claro. Entonces me parecía que era un buen combo, como una buena historia para hablar de un buen tema. Bueno, de hecho, ahora que traes esto, Ale, que realmente para quienes lo ven y ven
lo que les pasa a ellos con este tema del abuso infantil, vos elegiste traer también al documental algo bien actual, que es la generación TikTok. Los pibes y pibas que de repente están haciendo como una especie de rewatch de casos como este, Sí. y los traen a la arena actual. ¿Por qué decidiste hacer esa lectura y qué pasó ahí? No, a ver, era medio obligado porque fue uno de los disparadores por los cuales me propusieron hacer el documental de alguna manera. El caso revivió durante la pandemia, o sea, pasó eso. La gente, digo, bueno, quizás de las cosas interesantes de la pandemia, por lo menos en Estados Unidos, Claro. la gente estaba un poco al pedo encerrada en la casa, esa es la verdad. Claro. Y mientras algunos hacían masa madre, otros clases de gimnasia, y mis hijos jugaban acá al Minecraft, se ve que hubo muchos jóvenes en Estados Unidos que descubrieron que en YouTube estaba el juicio de los hermanos Menéndez todo entero. Y hubo gente que se lo vio y empezó a suceder una cosa viral y súper orgánica, que es que se lo empezaron a recomendar y la gente empezó a mirar el juicio de los hermanos Menéndez. Jóvenes que solo sabían que eran dos pibes que habían matado a los padres. Era como una historia antigua de la criminología norteamericana. Y al ver el juicio, descubrieron de qué se trataba. Porque estaba el juicio entero. El juicio que dura 5 meses de juicio, son de 2 horas por día. Entonces se lo vieron y empezó a haber un movimiento en TikTok re loco que surgió en 2020, 2021, donde empezó a tener otra perspectiva. Obviamente todo eso iluminado por el Me Too, por el Ni Una Menos, todo lo que sucedió en estos años, ¿no? En términos de mirada diferente respecto a montones de estas cuestiones, el abuso en particular. Entonces cuando me propusieron a mí hacer el proyecto, un poco a quienes se les ocurrió, que fue supongo que a la productora o a la gente de Netflix, los que me llamaron a mí, un poco estaba en el aire la idea de, bueno, miren que pasó esto hace poco. Entonces era medio obligado meternos con eso y me parecía a mí reinteresante, y de hecho parte de que haya una chance de que se reabra la causa para ellos está directamente relacionado con eso. Eso es tremendo. Para quienes no lo vieron, todo esto que está nombrando Ale son pibes y pibas jóvenes que dicen, che, estos chicos lo hicieron en defensa propia porque eran pibes abusados, y cuando de hecho en el juicio, medio como que al ser televisado, se pone bueno, lo que pasó también con Johnny Depp, que se televisó y todo el mundo empezó a opinar. Y había como una mirada sobre los varones, como no les creo. No, bueno, es que eran los 90 y sin duda los valores eran distintos, pero tal cual. Pero lo interesante, pero igual lo interesante es que el juicio se trató de eso. Entonces ese primer juicio, porque hubo 2 juicios, Sí, pero ese primer juicio se trató de eso, y justamente el final de ese primer juicio, que no lo spoileo, pero el final de ese primer juicio habla de cómo esa mirada ya, digamos, la mirada respecto a si el abuso habilita este tipo de cosas o no, si los varones pueden ser abusados, cosa que digo, hoy está como, me parece fuera de discusión, pero en los 90 sí era un tema a ser discutido. Bueno, son cosas que se ponen en el tapete o en la mesa de ese primer juicio ya en los 90, y por eso creo que es parte de lo interesante. Ok. Alejandro, es inevitable hacer un paralelismo con los Joclender, ¿no? ¿O sí? ¿O no tiene nada que ver? No, sí, sin duda, no. Yo, de hecho, cuando me lo propusieron y cuando ya lo había escuchado la historia en los 90, había pensado en eso, obviamente. Sí, a ver, los Joclender tiene montones de condimentos diferentes e interesantes, desde los escapes, las maneras en las que ellos escaparon. Uno de ellos, que no me acuerdo cuál, si Sergio, uno se fue a caballo por la playa. Unas historias demenciales, y después se escapó y terminó en Bolivia. Sí. Pero Pablo creo que fue ese. Pero y obviamente el final después con toda la cuestión de Eve. Sí. Digo, es una historia muy larga. Mira Netflix, acá tenés una re historia para hacer, no sé, te la tiro. No, o sea, alguien la estaba haciendo por ahí. Ya escuché. No sé en qué quedó. Pero lo que sí tiene los Joclender que para mí es bien distinto, es que nunca, si bien todo el mundo tiene esa idea de que hubo un abuso que me parece que fue más generado por la película creo que es de Olivera, no es algo que ellos hayan asumido o aceptado o dicho nunca. Okay. No, nunca se supo por qué mataron.
por lo menos no oficialmente, por lo menos no en el juicio. Y justamente lo que sucede con los hermanos Menéndez, y me parece que en ese sentido se convierten en un símbolo del abuso sexual infantil, tiene que ver con el testimonio de ellos en el juicio. Los testimonios de los dos hermanos, de Lyle y Eric, pero en particular el de Eric, es muy fuerte. Sí. Y justamente fue lo choqueante en los 90, que es ver a un varón asumiendo y contando cosas muy muy pesadas que le sucedieron y a las cuales la gente no estaba acostumbrada en ese momento a oír o no quería oír. Sí, tal cual, porque aparte hay una contradicción, no sé si una contradicción, para uno que la mira de afuera, que está esa situación de abuso sexual y sin embargo también había como cierto, bueno, sí, hay amor a los padres también. Creo que la historia es terrible también. Es que eso es lo que es muy interesante. Para muchos eso es contradictorio y lo hace y hace que no les crean. Claro. Pero en realidad, si conoces sobre cuestiones de abuso y escuchás a los expertos y ves montones de casos, y abuso, digo, en varones y en mujeres, no importa, justamente la normalización, el grooming, las sensaciones encontradas entre una especie de síndrome de Estocolmo. Tal cual. Esas situaciones son normales, la sensación de culpa del propio abusado, montones de cosas que se dan en los Menéndez. Bueno, y a la vez un crimen horrible, porque mataron a los padres de una manera espantosa, y bueno, y la pregunta de, ¿no tenían otra escapatoria? Total. Bueno, es una pregunta válida también. Ale, para ir cerrando, ¿cuál fue tus momentos preferidos de todo el proceso de hacer este documental que la está rompiendo toda? El momento preferido fue, sin duda, hacer las entrevistas. fue doloroso, pero fue muy iluminador a la vez. Y las entrevistas a otros personajes también, digo, a la fiscal, hubo entrevistas que disfruté mucho y fueron muy desafiantes. Y después fue muy largo de terminar. Yo llegué hasta el primer corte, lo que se llama el corte del director, y después ya entra, ya hay más manos, también tiene que ver con cómo funciona en Hollywood, que es distinto a cómo trabajamos acá, y esas partes ya se volvieron muy largas y tediosas. Claro. Pero en general, bueno, todo satisfactorio. Sí, y aparte, Argentina, mi país, perdón, un director argentino rompiéndola toda, qué hermoso eso. Eso era todo el tiempo era raro, para mí, absolutamente raro, y siempre pensaba un poco en eso, decía, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Por qué me llamaron? No entiendo. Porque sos un grosso, Alejandro. Claro, bancátela, Alejandro, lo tenemos con la pinta y te tenemos vos. En serio, nunca lo terminé de entender. Pero lo que pasa es que también en Estados Unidos, viste, que es como un país tan lleno de inmigrantes que la gente en realidad no le resulta muy extraño. De hecho, nadie termina de entender que yo no viva en Estados Unidos. Esa parte directamente no la entienden. Claro, yo siempre pensaba que yo llegaba a hacer la entrevista y les iba a parecer raro escuchar a alguien que tiene un acento malísimo y que habla mal inglés, pero para todos es como medio normal. Es raro eso. Claro. Ale, ahora sí, para terminar, yo sé que estás trabajando en proyectos nuevos, sé que no se puede decir, por supuesto, por cuestiones legales, pero estás trabajando en cosas nuevas que no tienen que ver con el true crime. Una sí y otra no. Una sí y otra no. Sí, estoy con dos cosas. Estoy laburando sobre un proyecto más musical, llamémoslo, que creo que va a salir más pronto, y después en otro que es medio true crime, pero bueno, un poco más relajado porque es más antiguo. ¿Acá en Argentina? Sí, los dos son acá. Perfecto. Bien, ¿decís que muy pronto, tipo el año que viene? Sí, yo creo que el año que viene. Bien. Excelente. Ese día, cuando estrenes eso, te venís al piso. Dale. Dale. No, bueno, pero por lo pronto, Ale, nos vemos en Netflix. Bueno, ¿no? Así. Bueno, ojalá les guste. También pueden mirar, le hago propaganda a Nair también, que es una serie que me gusta mucho, que está en Amazon y que tuvo muy poca publicidad. Ay, ¿por qué pensás que fue eso? No, por cuestiones, porque se hizo para una plataforma y después terminó en otra y no era original. Cuestiones cuestiones más de confusión que de otra cosa. Plataformas y confusión, ok. Sí, pero es una serie que es solo 2 capítulos, es como una película larga dividida en 2, que me parece que está buena y tiene muchos puntos en común también con los Menéndez. Bueno, vamos a viralizarla entonces. Vamos. Gracias, Ale, por esta comunicación. Bueno,
A ustedes. Abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós. Un abrazo enorme. Se retiraba ahí Alejandro Hartman, el director del documental de los hermanos Menéndez.